Muy buenas gamers, hoy les traigo 5 combos. Aprovechando un poco el tema este de las fiestas, el aguinaldo y alguna que otras cuestiones, me puse a averiguar un poco en distintas casas de computación sobre los precios y qué podíamos armar con distintos presupuestos. Y descubrí que hay varios locales que tienen un par de ofertas y encima tienen algunas promociones con cuotas, 6, 12, hasta 18 cuotas, algunas sin interés. Así que estuve preparando 5 combos o presupuestos para los que quieran actualizar o comprarse una PC gamer antes de que termine este bendito 2020. Sin más preámbulos, te dejo con la intro, pero antes acordate de suscribirte. Como sabrán, los precios están bastante volátiles en la Argentina, así que puede ser que cuando suba este video ya los precios o estén un poco más elevados o ojalá estén un poquito más bajos. Pero bueno, nunca se puede saber bien eso. Vale aclarar, como siempre, se puede conseguir algún precio un poco más bajo de lo que yo te estoy mostrando. Te voy a estar poniendo las páginas que estuve utilizando y donde encontré estos precios por si te interesa alguno. Quiero dejar en claro también que fuentes y gabinetes no voy a estar poniendo en cada presupuesto que armé o en cada combo, así que como referencia más o menos van a tener que buscar alguna fuente de 500 a 600 watts que esté certificada y que sea de alguna marca conocida, y de gabinete el que encuentren, y si puede adaptarse aunque sea un cooler delantero y uno trasero ya vamos a estar bien, pero eso queda en ustedes. En los combos le voy a estar diciendo qué procesador elegí, con qué mother combina, qué RAM voy a utilizar y con qué placa de video queda muy bien. En la primera opción y la más económica, por el simple hecho de que nos lleva placa de video, vamos a estar utilizando un procesador APU de AMD. En este caso podemos ir por un Ryzen 5 3400G, aunque está un poco complicado en algunos lados conseguirlo por el stock. Para este procesador yo les aconsejo que vayan por una placa madre, por lo menos una B450M, por ejemplo una de Gigabyte, la DS3H. Con esta placa nos vamos a estar asegurando de poder actualizar a futuro si queremos cambiar el procesador y poner uno de las nuevas generaciones. Lo aconsejable sería ir por un Ryzen 3 Pro 4350G, por ejemplo, o si podemos estirarnos un poco más, por un Ryzen 5 Pro 4650G. Estos son los nuevos APU que ofrece AMD de la serie 4000 y obviamente son un poco mejor que por ejemplo el 3400G o el 3200G, ya que utilizan nuevas tecnologías, una arquitectura más nueva y permiten ponerle más velocidad en las RAM con megahertz más altos. Así que son una buena opción para armar una PC gamer de entrada o nuestra primera PC, ya que como son APU no utilizamos placa de video, entonces ahorramos bastante ahí y la verdad es que rinden bastante bien. Si quieren saber un poco más sobre el tema, acá arriba les dejo un video que hice hablando exclusivamente sobre estos APU. Si vamos a utilizar estos últimos, vamos a colocarle otro mother, por ejemplo un A520M S2H de Gigabyte. Con esta también nos vamos a estar asegurando de poder actualizar con los procesadores de la última generación de AMD. Como memoria RAM vamos a utilizar en lo posible 2 de 8 GB para así tener 16 GB, que es más o menos lo recomendable para poder jugar a todo lo actual, y en dual channel siempre, porque estos procesadores funcionan mucho mejor y tienen un mejor rendimiento. Obviamente a futuro vamos a poder ponerle una placa de video para que tenga un mejor rendimiento todavía, por ejemplo una 1650 Super o una 1660 Super también, si nos queremos estirar un poquito más en el presupuesto. Dejando los APU de lado, vamos a pasar a los procesadores que van a tener que usar sí o sí una placa de video. Entonces en el segundo combo vamos a tener al i3 10100F y es un procesador que rinde muy bien para los juegos actuales, así que es una muy buena opción teniendo en cuenta su precio. Este cuenta con 4 núcleos, 8 hilos y una buena frecuencia base y una buena frecuencia turbo. Lo encontramos por 9.437 pesos. El mother para este i3 10100F podemos ir por uno bien base, uno de los más económicos, por ejemplo el H410M-medio H de Gigabyte, que lo encontramos a un precio más o menos de 7.800 pesos, o podemos ir a algo un poquito mejor que nos permite alguna actualización a futuro como el B460M-medio A Pro de MSI. Este lo encontramos a 9.000 pesos argentinos. Vamos a ponerle dos memorias RAM de 8 GB a 2666 MHz, que las encontramos
encontramos aproximadamente a 2.900 pesos argentinos cada una. Como tercer combo les voy a estar dejando el Ryzen 3 3100. Este es un viejo conocido, pero no deja de ser una opción muy buena para jugar a todo lo de hoy en día y hasta para streamear. Este cuenta con 4 núcleos, 8 hilos y también tiene muy buena frecuencia base y una buena frecuencia turbo, un TDP de 65 watts y una arquitectura de 7 nanómetros. Lo encontramos por un precio de 11.500 pesos. El mother que lo va a acompañar va a ser un B450M, por ejemplo el DSH3 de Gigabyte. Este nos da la posibilidad de actualizar a futuro con los últimos procesadores que lanzó AMD. De RAM vamos a estar poniendo dos memorias de 8 GB para aprovechar el Dual Channel como siempre a una velocidad de 3000 MHz o 3200. A estas las encontramos más o menos a 3.400 pesos cada una. Como placa de video para acompañar a este procesador vamos a poner una GTX 1650 Super, por ejemplo la de Palit, que la encontramos a 20.000 pesos argentinos, o si se quieren estirar un poco más podemos poner una RX 5500 XT de 8 GB Mesh, que también es una placa excelente y nos va a ayudar a tener mejores FPS en juego y realizar un stream también de buena calidad. Como cuarto combo les voy a estar dejando el i5 10400F. Este cuenta con 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia base aceptable, podría ser un poquito más a mi gusto, pero con una frecuencia turbo muy buena, una arquitectura de 14 nanómetros y un TDP de 65 watts. El mother que va a acompañar a este procesador puede ser un B460 Pro. Vamos a ponerle dos memorias RAM de 8 GB a 2666 MHz, que las encontramos aproximadamente a 2.900 pesos argentinos cada una. Para este vamos a necesitar una fuente de 550 watts en adelante, con certificaciones 80 Plus, como siempre aconsejo. Como placa de video para acompañar a este procesador, yo les aconsejo ir por una 1660 Super como mínimo, de ahí para arriba. Si se pueden estirar hasta una RTX 2060, mucho mejor, pero la verdad que se fueron bastante altos los precios de esta. Así que con una 1660 vamos a andar muy bien para aprovechar este procesador y sacarle todo su jugo. El precio de esta 1660 que encontré es también de marca Palit y la encontramos a 30.000 pesos argentinos. Y el último combo que les quería aconsejar y que me pareció que se encuentra a un precio relativamente bueno para hacer un gama media alta es el Ryzen 5 5600X, que también tiene 6 núcleos, 12 hilos, una arquitectura de 7 nanómetros, un TDP de 65 watts. A este lo encontramos a 34.000 pesos argentinos. Lo vamos a estar acompañando con el mother A520, por ejemplo el S2H de Gigabyte como uno de los más base, o podemos irnos al DS3H, que tiene algunas mejoras y nos va a permitir hacer alguna actualización a futuro. A este lo encontramos a 9.000 pesos argentinos. De memoria RAM vamos a utilizar dos de 8 GB a 3.200 MHz, que a estas las encontramos a 3.200 pesos cada una aproximadamente. Como placa de video yo les aconsejaría que para este procesador, que es muy bueno, vayan por lo menos por una RTX 2060 de 6 GB. A esta, como ya le dije, está a un precio más o menos elevado, pero estamos usando un procesador de gama media alta y la podemos encontrar a un precio de 41.000 pesos argentinos aproximadamente. Si no, podemos ponerle algo un poco más económico e ir por una GTX 1660 Super, que como ya dijimos ronda los 30.000 pesos argentinos. Bueno chicos, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta y por favor compartan con sus amigos, que me ayudan muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, así me das una mano a seguir creando contenido. Si querés ver otro tipo o estilo de video, déjamelo en la caja de comentarios, así puedo hacer el próximo sobre algo que te guste más. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de seguirme en mis redes.